el público en general, estudiantes. En esta oportunidad damos inicio a la ronda de webinars en la famosa Semana de la Junta, organizada por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Quien la saluda es Mario Alfaro Luperdi, presidente del Comité Técnico Nacional de NIF, y en esta oportunidad estoy junto a el colega CPC Juan Cajo Siguas, miembro del Comité Técnico Nacional de NIF, contador público por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, magíster por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, tiene un doctorado culminado en la Universidad a las Peruanas y es docente universitario y consultor de empresas. En esta oportunidad damos inicio a la ronda de webinars, en esta oportunidad a cargo del Comité Técnico Nacional de NIF, con el tema aplicación de la NIC 16 y la NIC 41 en empresas del sector agrícola. Objetivos, alcance, reconocimiento y medición de cultivos de campaña y cultivos permanentes. Cedo la palabra a nuestro colega Juan Cajo Siguas. Adelante, Juan. Bienvenido. Muy buenas noches, estimado doctor CPC Fernando Amado Paucar, presidente de la Junta de Decanos, señor CPC Magíster Mario Alfaro Luperdi, presidente del Comité Técnico Nacional de NIF, distinguidos participantes. El día de hoy voy a tratar un tema que, si bien es cierto, es bastante amplio, voy a tratar de resumirlo en los aspectos más saltantes. Esto con el compromiso posterior de que por intermedio de la Junta de Decanos podamos realizar cursos más completos donde tengamos que ver desde la forma como se determinan los costos, los aspectos laborales, los aspectos tributarios de este tipo de empresas. Y justamente hemos elegido este tema, que es un tema coyuntural. ¿No? Las empresas del sector agrícola están relacionadas mucho con la agroexportación. De tal suerte que si vemos las estadísticas publicadas del año 2021, vamos a encontrar que han exportado 2.941 empresas. Y de esas 2.941 empresas, 1.014 pertenecen al rubro agroindustrial. Vale decir, es un sector bastante importante dentro de la economía nacional. Eso nos ha animado mucho a tratar este tema el día de hoy, y justamente en el rubro que yo me desarrollo es justamente el sector agrícola, el sector agroexportador. Bueno, entonces, vamos a ver los puntos coyunturales. Como les indicaba, de acuerdo al tiempo que disponemos el día de hoy, vamos a sintetizar aquellos puntos que sean bastante relevantes dentro de esta actividad. Y siempre voy a tratar de verlo desde el punto de vista de la praxis del día a día. Y este sector agrícola tiene mucha relación entre dos NIC que van de la mano, la NIC 16 y la NIC 41. Y hay aspectos que justamente están ligados con la parte tributaria, con la parte laboral. Hoy en día, la contabilidad está ligada a todos esos aspectos. Y uno de los aspectos recientes que está cobrando bastante fuerza en nuestro país es la aplicación de las normas internacionales de información financiera, así como las NIF para pymes. Tan es así que, de acuerdo al temario elegido, yo voy a comenzar por el modelo contable del 2022. El Consejo Normativo de Contabilidad ha hecho una serie de propuestas y estas han sido recogidas mediante la modificación de la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. En ese sentido,
Aunque parezca mentira, tenemos una ley que ya es obligatoria. Sin embargo, falta el famoso ajuste de la obligatoriedad. Porque si bien es cierto, está dada la norma, todavía no hay los mecanismos que aseguren el cumplimiento de estas normas. Si le decimos a las empresas que están en la obligación de aplicar las normas internacionales de información financiera a partir del año 2022, muchas empresas lo están haciendo, otras no. Y sobre todo hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que no están aplicando las normas internacionales de información financiera, ni menos las NIF para PYME. En ese sentido, va nuestra invocación a los colegas que puedan ir tratando de incentivar, no solo en las empresas, en el lugar donde se encuentren, a la difusión de estas normas. Porque estas normas, ¿qué hacen? Están estandarizando modelos que se aplican hace muchísimos años. Hacen que la información sea más confiable. De ninguna manera, como lo he podido escuchar en muchas oportunidades, de ninguna manera esto significa que las empresas van a pagar más impuestos. En nuestro país tenemos un defecto y es un problema, que la mayor cantidad de contabilidades se ha llegado inclusive a acuñar el término de tributarizada. Hacemos una contabilidad tributarizada, lo cual no existe. No existe la contabilidad tributarizada. La contabilidad es una sola, es una ciencia. Por lo tanto, debemos acogernos a los modelos internacionales que son de aplicación estandarizada. Bueno, entonces, en ese sentido, va la invocación hacia nuestros colegas. Entonces, el modelo contable que tenemos a partir del año 2022, por acción del Consejo Normativo de Contabilidad, que ha dado una serie de normas, entre ellos la resolución 002-2021, que en cierta forma complementa a la norma que modificó 003-2020. Entonces, en ese sentido, ya tenemos un modelo contable obligatorio, ¿no? Obligatorio entre comillas, ¿no? Cuando hablamos de algo obligatorio, quisiéramos que todos lo pudieran cumplir. Lamentablemente eso no sucede. Entonces, si nosotros veíamos en el tiempo que las empresas que cotizan en bolsa o están supervisadas por la SBS o la Superintendencia de Mercado de Valores, que sí tienen la obligación, no es menos importante que las demás empresas vayan cumpliendo esto. Entonces, a partir del año 2022, las empresas que hayan obtenido ingresos anuales en el ejercicio anterior iguales o superiores a 2.300 UIT, vale decir, a 10.580.000. Ojo, se toma la UIT vigente al 1 de enero del año 2022. Deben aplicar las NIF completas oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Y cuáles son esas NIF? Las NIF versión 2021. La NIF 2021 que han sido aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad y están en vigencia a partir del año 2022. Las que se publican en el año 2022 sufren una especie de espacio de tiempo para poderse adaptar y aplicarse al año siguiente. Entonces, en ese sentido, salen las normas, por lo general entre enero y febrero, y luego tenemos todo un año para poder adaptarnos y adecuarnos a los cambios que se presentan. Luego viene el rango de ingresos desde 150 UIT a 2.300. En este rango, los ingresos serían de 690.000 y menores a los 10.580.000, que estarían en la obligación de aplicar la NIF para PYME. La NIF para PYME, que es un texto mucho más simple, es un texto mucho más sencillo que consta de 35 secciones. Entonces, en ese sentido, las empresas
que están en el rango de las 150 OIT y menores a 2.300 estarían en la obligación a partir del año 2022 de aplicar la NIF para las pymes. Algo que, si nosotros analizamos, no se está cumpliendo. Entonces, falta todavía la participación de los profesionales que se apoyen en ese sentido a que esto se cumpla, ¿no? Y van a salir también, se está trabajando en eso, en algunas normas que complementen la obligatoriedad, de tal suerte que usemos un modelo estándar, ya no solamente en otros países, sino también en el Perú. Las empresas con ingresos menores a 150 UIT todavía no tienen una normativa por parte del Consejo Normativo de Contabilidad, ni hay una normativa específica que le diga que van a aplicar. Pero, de alguna manera, hay que ir incentivándolas a que comiencen aplicando las NIF para las pymes. Como vuelvo a repetir, eso no significa de ninguna manera que tengan que tributar más. Por el contrario, las normas internacionales de información financiera o la NIF para pyme van a contribuir a que sus cifras de sus estados financieros reflejen claridad, uniformidad, transparencia, cifras reales y que permitan tomar decisiones. No es menos verdadero que los empresarios muchas veces dicen, ¿para qué voy a aplicar las NIF? Si no me va a significar un ahorro, si no me va a significar mayores ingresos. Pero en ese sentido, cuando la contabilidad se prepara de acuerdo a estándares, es una contabilidad confiable. Cuando llevamos nosotros de la mano a los empresarios y les demostramos que la contabilidad sí sirve para su toma de decisiones, sirve para que puedan obtener financiamiento, sirven para poder hacer fusiones, escisiones, transformaciones. En ese momento, los empresarios comienzan a darle el verdadero valor a la contabilidad. Entonces, en ese sentido, el decreto legislativo 1525, que fue publicado el 18 de febrero, modificó varios artículos del decreto legislativo 1438, que se refiere al Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Y dice expresamente, las entidades del sector privado preparan y presentan los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera aprobados por el Consejo Normativo de Contabilidad, excepto aquellas entidades a las que por su naturaleza y otras características les aplica un marco distinto. Entonces, ya tenemos el marco regulatorio, ya tenemos la obligatoriedad. Entonces, tenemos que comenzar a implementarla a aquellas empresas que no lo han hecho. Entonces, nos centramos ahora en la NIC 41. Y a la vez voy a ir haciendo una mixtura entre la NIC 41 y la NIC 16, como les dije, van de la mano. Esta NIC 41 apareció por primera vez en el año 2000. Entra en vigor en el año 2003 y en el Perú se aplica a partir del 1 de enero del año 2006. Entonces, cuando lo llevamos al sector agrícola, que lo he separado el día de hoy como tema a tratar, las empresas agrícolas tienen mucho más años de vigencia. Entonces, para muchas empresas esto es algo nuevo. Para muchas empresas, si lo vemos en el tiempo, esto les significaba hacer determinados cambios dentro de su estructura contable, dentro de su estructura financiera, para poderse adecuar a esta norma. Entonces, a partir del año 2016, hubo otra modificación importante. Esa modificación tenía que hacerse en forma necesaria. ¿Por qué? Porque dentro de la agricultura existen dos sectores bien marcados. Y esos sectores bien marcados son
los cultivos. En el sector agrícola existen cultivos que son de campaña y existen cultivos que son permanentes. Y hay un grupo de cultivos que no lo ubicamos ni en cultivos de campaña ni en cultivos permanentes, como si estuvieran al medio y no los pudiéramos ubicar. Yo les he llamado, de repente, por ponerles un nombre, cultivos intermedios. ¿Y a qué se refiere un cultivo de campaña? El cultivo de campaña es aquel que tiene un periodo relativamente corto, que no supera un año o a lo mucho año y 3 meses. Pero tenemos otros cultivos que en el tiempo superan el año. Es más, en muchos casos superan los 20 y 30 años y siguen produciendo todos los años. La naturaleza es maravillosa. En este tipo de cultivos, nosotros tenemos que hacer un corte porque tienen 2 etapas. Una etapa es de desarrollo y la otra etapa es en producción. ¿Y cómo sabemos? Muchas veces no podemos estar ya de la mano con el técnico, con el especialista o con el ingeniero agrónomo. La naturaleza nos lleva de la mano. Desde que la planta se siembra hasta la primera floración, vamos a considerarlo como desarrollo. Y a partir de ahí comienza la producción. Entonces, el sector agrícola es un sector muy particular. Si todo lo tratamos dentro del mismo bolso, vamos a encontrar una distorsión bastante grande, porque los cultivos de campaña eminentemente obedecen a la determinación del costo de producción. Y los cultivos permanentes, desde ya, tienen 2 etapas. Una parte que sirve para constituir el activo en sí, y una vez que ya está en condiciones de pasar a producción, comienza a depreciarse, ¿no? Y a partir de ahí lo que se invierta genera el costo de producción, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar acá. Ese es lo relevante. Y esos cultivos que están al medio, ¿dónde los tratamos? Porque ese cultivo que está al medio, sencillamente, es una planta que luego esa planta se convierte en el fruto o en el producto. Es por eso yo les llamo cultivos intermedios. No hay una definición de esos cultivos. Por ejemplo, la madera. Para obtener el producto es el mismo bien en la misma plantita. Y año a año va creciendo, se va fortaleciendo y no pasa por una etapa y luego pasa a otra. Sencillamente es su etapa hasta el final. No es una, no diríamos es una gran campaña, ¿no? No, porque sencillamente el bien se siembra, comienza a crecer y finalmente termina en el producto. Por eso yo les denomino cultivos intermedios. No, entonces, frente a ese escenario, el IFRS lo que ha hecho es recoger esas sugerencias que se hacen a través del GLENIP, que es el organismo sudamericano, para poder plantear las modificaciones y saca de la NIC 41 el concepto de plantas productoras y lo lleva a la NIC 16. Y a partir de ahí, en enero de 2016, las plantas productoras pasan a darle el tratamiento de un activo fijo. Vale decir, se trata como propiedades, planta y equipo. Bueno, entonces, el cambio importante que se produjo en ese entonces. Entonces, cuando nosotros vemos el objetivo de la NIC 41, vamos a encontrar algunos aspectos que todavía
todavía se presentan controversiales. ¿Y por qué se presentan controversiales? Porque mucho influye la legislación de los propios países. Y cuando analizamos la NIC 41 y la NIC 16, uno de los primeros problemas que encontramos, decimos, ¿cuál es el objetivo de la NIC 41? Recuerden que toda NIC o toda NIF tiene un esquema. El esquema para todos es igual con diferencia del marco conceptual. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de medición, presentación y revelación. Todas las normas tienen esa misma estructura. Entonces, ¿cómo reconocerlo? ¿Cómo contabilizarlo? ¿Cómo medirlo? ¿A qué valor? Costo corriente, costo histórico, costo amortizado, valor razonable, valor neto de realización. Vamos a tener que darle la medición. Luego la presentación en los estados financieros y la revelación. Entonces, ¿cómo vamos a revelar este tipo de activos? Puesto que son muy subgéneris o muy particulares. Entonces, luego, ¿qué nos dicen? Que esta NIC 41 se debe aplicar hasta el punto de cosecha. Y viene el primer problema. Y aquí viene la primera recomendación. Así como el problema, tiene que haber una recomendación. Si es a punto de cosecha, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la valorización hasta ese punto. Cuando se está recolectando el bien, cuando se está recolectando el producto, allí tenemos que hacer la valorización. Porque eso lo prescribe la NIC 41. Entonces, ahí cuando analizamos cómo se determina el costo de producción, vamos a encontrar que muchas empresas en el Perú utilizan el sistema ABC. ¿Y qué hace el sistema ABC? Toma todo el costo en conjunto. Y en estas empresas agrícolas va a tomar el costo de producción y no lo va a considerar a punto de cosecha, sino le sigue agregando los costos que vendrían a ser de comercialización. Inclusive en algunos software lo valoriza el costo de producción hasta cuando salen los productos con el packing list, cuando sale listo para la exportación. Y luego hace un sesgo y valoriza a punto de cosecha. Entonces ya distorsionaron la información. Entonces aquí tenemos que tener bastante cuidado y yo les recomiendo cuando se presente esa situación que las empresas utilicen el sistema de costos ABC, sepárelo a nivel de cuentas. Una cuenta que le determine el costo de producción a punto de cosecha y la otra cuenta que le considere los costos de comercialización, el costo de prepacking, packing, todo el sistema de empacado, ¿no? Hasta el tratamiento en frío, para efecto de presentación a la gerencia, para efecto de presentación de los informes internos, lo realizan juntando todo y sale el costo de producción. Para efecto del cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, valoricen a punto de cosecha y luego hacen la separación en otra cuenta. Bueno, entonces, eso como recomendación. Entonces, acá tenemos también otro problema. ¿Qué está pasando cuando nosotros consideramos el alcance? Dice, se aplica para la contabilización de activos biológicos, excepto plantas productoras. Cuando hablamos de la NIC 41, ¿dónde se va a tratar las plantas productoras? De acuerdo a la NIC 16. Ya tenemos que darle el tratamiento de acuerdo a la NIC 16. Los productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. No podemos ir más allá. Como el caso de que nosotros tengamos que utilizar el sistema de costos ABC
Ya no valorizamos a punto de cosecha, sino valorizamos a punto de envío. Vale decir, cuando confeccionamos el invoice con su packing list, allí estamos determinando el costo de producción. Eso ya sale distorsionado. Y no se aplica también a esta parte relacionada a las subvenciones del gobierno. Entonces, eso tengámoslo claro. Tiene un tratamiento especial. ¿Cuándo se aplica una subvención? Cuando va directamente a un resultado o un producto que la empresa tenga que rendir cuenta. Entonces, en ese caso, sí le tenemos que disminuir ese subsidio. En el párrafo 2 encontramos otra situación muy particular. Dice, esta norma no es aplicable a los terrenos relacionados con la actividad agrícola. No es aplicable a las plantas productoras, las subvenciones del gobierno, relacionadas con plantas productoras, activos intangibles, activos por derecho de uso. Miren lo que sucede acá. Siempre nosotros escuchamos, desde que estamos en el pregrado, ¿no?, que los terrenos no se deprecian. Y aquí vamos a encontrar en el sector agrícola algo que es totalmente diferente. Es verdad que la mayoría de terrenos no se deprecian. Sin embargo, en el caso del sector agrícola sí hay terrenos que se deprecian. Inclusive, sé que esto va a ser materia de discusión. Sé que esto va a servir para que de repente en un momento hagamos un conversatorio donde tengamos que debatir este punto. Porque miren lo que significa si un terreno no se deprecia. El común denominador es que los terrenos no se deprecian. Y eso lo dice también la propia norma, la NIC 16, en el párrafo 58. En el párrafo 58 se refiere específicamente: los terrenos y los edificios son activos separados y se contabilizarán por separado, incluso si han sido adquiridos en forma conjunta. Yo no puedo contabilizar los terrenos y los edificios en conjunto, tengo que separarlos. Con algunas excepciones tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida útil ilimitada. Ojo. Y por tanto no se deprecian. Expresamente lo dice el párrafo 58 de la NIC 16. Pero, viendo la realidad de las empresas agrícolas, tenemos que basarnos en el párrafo 59. Y en la última parte del párrafo 59 dice: en algunos casos, el terreno en sí mismo puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se depreciará de forma que refleje los beneficios que se van a derivar del mismo. Ya la norma lo contempla. La norma está contemplando de que sí hay excepciones para determinados terrenos. ¿Y cuáles son esos determinados terrenos? Los terrenos que se destinan a cultivos permanentes y o forestales. ¿Por qué? ¿Por qué la norma contempla eso? Y coincidentemente, la ley del impuesto a la renta permite la depreciación de los terrenos, ¿no? Algo que inclusive no se ha puesto ni siquiera en el Plan Contable General Empresarial, modificado. No está la depreciación de los terrenos, hay que crearle una cuenta, porque eso es permitido. ¿Y por qué es permitido? Porque si analizamos desde el punto de vista técnico, los terrenos que se destinan a cultivos permanentes van a tener la particularidad que se agotan. Los terrenos tienen agua, tienen sales, tienen aire, tienen amonio. Entonces, esos componentes
se van deteriorando, la planta lo van absorbiendo, de tal manera que ese terreno de cultivo destinado a cultivos permanentes, al cabo de 15, 20, 25 años, queda como tierra estéril. Y para poder volverlo nuevamente cultivable, hay que hacer una inversión. Hay que hacer una inversión en ese terreno. Por lo tanto, la NIC 16 sí lo contempla. Y también lo contempla la ley del impuesto a la renta. Y existe un informe SUNAT que también se los tengo allí, para que ustedes puedan hacer la depreciación. Algo que podría parecer controversial, que los terrenos no se deprecian, sí se deprecian. Imagínense una empresa agrícola que tenga 100, 150 hectáreas dedicados a cítricos, a uvas, a mangos, a paltos. No tiene terrenos que no están considerando la depreciación dentro del costo de producción. Por lo tanto, su costo de producción ya está distorsionado. El terreno podría parecer que tiene un valor significativo por todo lo que se ha invertido, pero al no depreciar, definitivamente esa cifra es irreal. ¿No? De repente diríamos, no, pero ese terreno se revalúa. La revaluación es independiente de la depreciación, porque la depreciación debería afectar el costo de producción para que mis costos sean, en cierta forma, reales, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando vemos la NI 41, porque tenemos que dejar la NI 41 y nos vamos a la NI 16, el párrafo 58 y el párrafo 59. Esta norma se aplica a los productos agrícolas que son productos obtenidos solo hasta el punto de cosecha. Eso hay que tenerlo claro, solo hasta el punto de cosecha. Entonces, si nosotros no podemos valorizarlo, considerando la NIPS 13, que es la NIP relacionada con el valor razonable, no se hagan problema. La norma dice trátenlo al costo. ¿Por qué? Porque se debe considerar el costo-beneficio. Muchas veces nosotros podemos enfrascarnos en buscar una cotización, en tener que determinar los flujos de efectivo de 4 o 5 años. Si eso no refleja el verdadero valor razonable, no se asemeja al valor razonable que nos determine algo que sea consistente, determínalo por el costo, porque la norma lo permite. Entonces, he visto muchas empresas preocupadas en determinar su flujo de efectivo, otras buscando cotizaciones, otras en algunos casos han estado buscando referencia de las cotizaciones de los 2, 3 últimos años. Y es un trabajo adicional que a la larga es estéril, ¿no? Entonces, las normas no se han hecho para tener que hacer un trabajo sofisticado, un trabajo que nos demande una gran cantidad de tiempo. Entonces, eso ténganlo presente. Las normas se han hecho para que ayuden a las empresas a presentar su información fidedigna, confiable. Acá tenemos un poco las definiciones que yo, por razones obvias, voy a irlas pasando de una forma muy rápida, porque el mayor problema que tenemos es el tiempo. Entonces, estas definiciones las pueden ver en la norma, ¿no? Y me voy a centrar en algunos aspectos que son más coyunturales. Acá tenemos el caso de las plantas productoras, ¿no? El caso de la planta productora, una planta viva que se utiliza en la elaboración o suministro de productos agrícolas. Se espera que produzca por más de un periodo. Entonces,
los mangos, las uvas, las paltas, tienen una vida útil relativamente larga. Y aquí, cuando hablamos de plantas productoras, necesariamente hay que tratar un tema que es también álgido en las empresas agrícolas. Hace un tiempo, la discusión era por los perritos guardianes que hay en las empresas agrícolas. Si era o no era activo fijo, si era o no era un activo biológico. O sea, definitivamente decía, no, pero ese perrito lo regalaron, ese perrito no tiene costo. Sí tiene costo. Ese perrito califica como activo fijo, por supuesto. Es un guardián. Es un guardián. También lo utilizan las empresas de seguridad, las empresas que prestan servicios tales como Prosegur, Hermes, etc. Ese animalito es un activo fijo, cumple los conceptos de activo y luego de activo fijo. Entonces, ¿cómo lo incorporamos dentro de la contabilidad? Tenemos las vacunas, tenemos la placa, tenemos que se desparasitan. Ese es el valor con lo cual lo incorporamos. Y se incorpora como activo dentro de la empresa. Y luego podemos deducir los gastos de alimento, de vacunas, etc. Porque ese animalito va a durar 9, 10, 11, 12 años. Y es un guardián, ese perrito no se va a quedar dormido. Entonces, cuando vamos al aspecto tributario, la administración tributaria, si no lo tienen dentro de la contabilidad, definitivamente no les va a reconocer los gastos que se incurran en mantener ese perrito. Lo mismo sucede con los caballos, los asnos que se utilizan para la guardianía. Entonces, esos animalitos sirven también para el sector agrícola. Es un sector muy especial. Y si el auditor, que en algún momento, sea financiero o tributario, no conoce la realidad de estas empresas agrícolas, va a cometer el error de pretender desconocer ese tipo de gastos, ¿no? Porque no los va relacionado con la actividad. Entonces, allí nosotros tenemos que conjugar entre la NIC 41 y la NIC 16. Nosotros, para reconocer un activo, en este caso, hablando de activos biológicos, debemos hacer el reconocimiento desde el tamiz del activo. Recurso controlado, resultados de sucesos pasados, debe generar beneficios económicos futuros, debe ser cuantificable e identificable. Los mismos conceptos que se aplican para el activo en general. Los activos biológicos se miden tanto en su reconocimiento inicial como luego al final del periodo. Muchas veces comenzamos reconociéndolos al costo, pero luego hay que reconocerlos al valor razonable. Nuevamente vemos la parte de productos agrícolas cosechados o recolectados que se miden a punto de cosecha o recolección. A partir de ahí se aplica la NIC 2, inventario. Perfecto, entonces vamos cerrando esta parte. Tenemos las revelaciones en los estados financieros y quiero llegar a la parte destinada a la depreciación de los terrenos. Este informe 010-2012, que ustedes lo pueden bajar de la página de la SUNAT, es específicamente relacionado con la depreciación de los terrenos agrícolas destinados a cultivos permanentes. ¿Qué se consultó? De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del texto único ordenado, se encuentra referido a la depreciación de terrenos agrícolas que se destinen a explotaciones forestales y plantaciones agrícolas de carácter permanente. ¿Qué respondió la administración tributaria? Que sí
es procedente. ¿Y cómo se debe aplicar? En base al número de años probable de la vida útil de estos activos. Se ha solicitado la opinión del Ministerio de Agricultura también, para que nos diga, como entidad, cómo se debería hacer el cálculo de la depreciación en las plantaciones de productos agrícolas. Por el momento, lo que se está haciendo es el cálculo que lo generan los ingenieros agrícolas o los técnicos que tiene la propia compañía. Se presenta un informe y eso sirve de sustento para poder realizar la determinación de la vida útil de los cultivos. Hay algunos aspectos que han afectado a la agricultura que lógicamente también es necesario que podamos analizarlos, como es el caso del COVID-19. El COVID-19 ha afectado los préstamos del Reactiva Perú, donde las tasas de interés, en algunos casos, se han tenido que prorrogar la vigencia, puesto que muchas empresas no han podido pagar dentro del plazo. Otras han perdido sus cosechas por las limitaciones que han tenido en la mano de obra. Entonces, el COVID-19 no solamente afectó el sector industrial, transporte, también afectó al sector agrícola. Fue uno de los sectores que, bien o mal, ha permitido que podamos subsistir durante la pandemia, pero también ha sufrido una serie de limitaciones. Muy bien, he tratado algunos puntos, es un tema bastante amplio, ¿ya? Y me comprometo a seguir avanzando en estos temas, determinar los costos con mayor amplitud, teniendo en cuenta que estos espacios son para dar algunos alcances puntuales. Muy bien, Mario, adelante, por favor. Muchas gracias, Juan, por tu disertación, muy explicativa, muy técnica, ¿no?, respecto a este tema del sector agrícola. Tenemos un par de preguntas que nos han llegado a través de la web y de manera interna, pero antes de ello, Juan, quería comentarte desde tu perspectiva, ¿no?, y tomando en cuenta este informe 010 de SUNAT, en tu experiencia que has tenido, ¿el terreno se debería depreciar? ¿Debería ser el término depreciar o agotar? Porque como tú mismo lo has indicado, en nuestro plan contable general que entró en vigencia en el 2020, hay una serie de temas que aún no se han considerado, ¿no?, y que obviamente va a conllevar de seguro en un futuro próximo a una modificación del mismo, este tema de la depreciación de terrenos. Pero ¿deberíamos utilizar el término depreciación o deberíamos usar el término de agotamiento? Sí, Mario, efectivamente, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de la NIF lo consideran como depreciación. Mientras que desde el punto de vista tributario, que es donde se ciñe el informe, lo consideran como agotamiento. Entonces, todavía va a existir esos términos disparejos, porque mientras para efectos financieros se le llama de una manera, para efectos tributarios se le llama de otra. Como si nos ceñimos, por ejemplo, como una remembranza hacia la provisión de incobrables, ¿no? Algo que ya no se utiliza en el aspecto financiero, le llamamos estimación. Igual sucede en este caso. El informe habla de agotamiento, mientras la NIF, en el párrafo 59 de la NIF 16, habla de depreciación, que los terrenos se deben depreciar, guardando el orden de que en este caso, los activos tangibles se deprecian y los intangibles se amortizan. Y ahí justamente viene la parte del agotamiento. Ok. Siguiendo con ese mismo tema de los terrenos y que mencionabas, nos hace una pregunta en la web nuestra colega Melissa Ruiz, y nos pregunta, ¿no? ¿En cuánto tiempo se debe depreciar ese terreno agrícola, ¿no?, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, debería haber una vida útil estimada, y si debe tener algún sustento de algún ingeniero agrónomo? Tú has hecho una referencia a que
el órgano encargado sería el Ministerio de Agricultura en definir o establecer parámetros al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se debería sustentar la vida útil en caso se depreciaría el terreno agrícola? Sí, correcto. Atinada la pregunta. Y es una gran preocupación de quienes aplican la depreciación de los terrenos. En principio, mientras el Ministerio de Agricultura no se pronuncie, nos vamos al aspecto tributario y nos vamos a amparar en la oscuridad de la norma. En la oscuridad de la norma, ¿qué nos dice? La duda favorece al contribuyente. En este caso, el informe establece que la vida útil se determina en base a los años de vida probables del cultivo. Entonces, para poderlo sustentar, hay que hacerlo con un informe de nuestro ingeniero de planta, nuestros ingenieros que trabajan dentro de la compañía. Ese va a ser el sustento, puesto que no existe norma alguna que nos indique que se tenga que hacer con un sustento de un profesional externo, como el caso de las mermas o en el caso de un desmedro, ¿no? Entonces, allí el ingeniero, sobre todo un ingeniero agrónomo, porque tendría que ser un especialista y el especialista es el agrónomo, ya si se trata de informe, prepararlo, porque sí, efectivamente lo pide la administración tributaria cuando revisa, y hay que entregarle el informe firmado por el profesional nuestro, donde determina la vida probable. Porque ¿qué va a suceder? Hay cultivos que no llegan a esa cantidad de años, y como se están depreciando los terrenos, también hay que, en la oscuridad de la norma, nosotros tenemos que cortar la vida útil de repente 2, 3 años. Por lo tanto, hay que darle de baja también al terreno. No, le damos de baja al terreno. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta la cantidad de años en base al informe. Okay. En esa misma línea, el colega Marco Grijalva nos pregunta si los terrenos agrícolas afectados o deteriorados por explotación de hidrocarburos tendrían el mismo tratamiento. Terrenos agrícolas con hidrocarburos son diferentes. El terreno agrícola destinado a cultivos permanentes es muy diferente a la parte de hidrocarburo. En la parte de hidrocarburos, definitivamente no hay una depreciación. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando se trata de hidrocarburos como en minería, de acuerdo a nuestra propia constitución y a nuestra normativa, solo se entregan en concesión. Entonces, si la empresa hace un tipo de construcción y todo lo demás, eso sí se puede depreciar, pero el terreno en sí no. Ya, si vamos a las normas internacionales, específicamente la NIC 16, habla en el párrafo 58 justamente de esto, de los terrenos, tales como minas, canteras y vertederos, ¿no? Como excepciones, porque sí, efectivamente hay unos terrenos que son depreciables, sobre todo los tipos terraplén o ampliaciones que hacen las empresas, ¿no? Entonces, le significa un costo y esos terrenos sí se deprecian. ¿Por qué? Porque están dentro de la concesión y la empresa lo que ha hecho es ganar esos terrenos. Por eso los vertederos, canteras y esa parte de esos terrenos, ¿no? Sí son depreciables, ¿no? Pero ese es el sector minería. Pero en el sector agricultura es otro tratamiento solo para el caso de los cultivos permanentes. Justo ahí, Ricardo nos comenta, dice, ¿se deprecian los terrenos o la inversión en la plantación permanente? Excelente la pregunta. Todo. Si yo tengo un terreno que lo compré, por decir, hablando del sector agrícola, un promedio a nivel nacional, cada terreno destinado a cultivo permanente está entre $10,000 a $17,000 si lo adquirimos, ¿no? Y se va a destinar a cultivo permanente, ese terreno ya tiene $17,000 por decir de base. Luego hay que hacer trabajos, y los primeros trabajos son de preparación del terreno. Entonces, ese terreno está sufriendo una mejora.
Por lo tanto, al final hay que depreciar el costo de adquisición más la mejora en concordancia a la NIC 16. Ok. Nos pregunta Moisés, ¿cómo medir el costo de producción de un galón de leche? Dice, ¿qué norma debería aplicar? Perfecto, me voy a salir de la parte agrícola, porque tendría que irme igual a la NIC 41, pero tendría que explicarle un poquito de lo que es el tratamiento del sector ganadero. Porque el sector ganadero tiene, para el caso de las vacas lecheras, tiene 4 etapas. Tiene la ternera, la vaquilla, la vaquillona y luego pasa a la categoría de vaca lechera. Entonces, entre eso prácticamente han pasado ya 2 años. ¿No? 2 años entre la etapa de, que es una ternera, hasta llegar a vaca lechera. La condición de parto es prácticamente 9 a 10 meses en promedio de acuerdo a la raza. Por ejemplo, una Holstein, más o menos de 9 a 9 meses y medio. Mientras que una Brown Swiss sí es de 10 a 10 meses y medio. Entonces, el tratamiento ahí es diferente. Ya, entonces, no se preocupen, en algún momento voy a tratar el tema de contabilidad ganadera porque es un tema bastante amplio, ¿ya? Y no quiero de repente salirme, ya, por efecto de las reglas de las conferencias y ceñirme, discúlpeme más bien, que me ciña al aspecto agrícola. Pero si hubiera más tiempo, de repente tocaríamos el sector ganadero, pero de repente en otra oportunidad, no hay ningún problema. Así es. Juan, al inicio, si bien es cierto, hiciste mención a esta resolución 00221 del Consejo Normativo, donde se establecen los umbrales, perdón, los nuevos umbrales para la aplicación tanto de la NIF completa, la NIF pymes y este nuevo marco normativo para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Si bien es cierto, a nivel de NIF completas tenemos la NIF 41, que nos sale el sector agrícola y por ahí algunas relaciones con la NIF 16 de propiedad, planta y equipo. Para el sector, para las pequeñas y medianas empresas, para las famosas NIF pymes, ¿cómo aplicaríamos o cómo se aplicaría la normativa contable teniendo en cuenta que no tenemos una NIF 41 en el sector micro, ¿no? Claro, en el sector pymes, en este caso, tendríamos la sección 34 que se refiere a la parte de especializado. Exacto. Entonces ahí, lamentablemente, no tiene muchas definiciones, le falta. Allí, por ejemplo, no contempla el concepto de plantas productoras. Ya, como no contempla el concepto de planta productora, tenemos el problema de que no podíamos aplicar tampoco o salirnos del marco y ir hacia las NIC plenas. Si nos ceñimos a la NIC PYME, todo se trata como activos biológicos. ¿Ya? Esa es la conjunción que tendríamos que hacer. Ok. Bueno, hay una serie de preguntas adicionales, pero por temas de tiempo, como tú mismo lo indicas, Juan, esto va a conllevar a que se organicen nuevos webinars en una próxima edición, ¿no? Respecto a este tema, que es un tema amplio, ¿no? Y que obviamente atañe a gran parte de nuestras actividades económicas empresariales. Yo te agradezco, Juan, por haber aceptado la invitación a nombre de la Junta de Decanos, ¿no? Para poder estar presentes en este webinar y con el compromiso de elaborar o programar una serie de webinars ya especializados para el tema sector agrícola, sector ganadero, en las próximas ediciones de la Semana de la Junta. Agradecerles a todos los participantes. No sé si, Juan, si quieres, antes de despedirte, dejar algunas palabras a los colegas. No, yo en principio agradecer a la Junta de Decanos por tener este desprendimiento de preparar los webinars. Agradecerte, Mario, por acompañarme el día de hoy, a Héctor, que ya nos está acompañando, ya, y justamente mi compromiso de poder contribuir, ¿no?, con la experiencia en estos temas que son bastante amplios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los colegas por su participación y por sus preguntas, y con el compromiso de seguir elaborando o preparando más webinars a futuro
respecto a este tema. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.